El 21 de abril de 1945, las primeras tropas soviéticas irrumpieron en Berlín, marcando el fin del sueño nacional socialista. Oficialmente su llegada fue presentada como una liberación del oprimido pueblo alemán, una cruzada heroica para poner fin a años de tiranía. Poco se dice, sin embargo, sobre el lado oscuro de la invasión aliada a Alemania. Una de las realidades más escandalosas y chocantes de esa invasión tiene que ver con el trato que recibieron las mujeres alemanas por parte de sus supuestos liberadores. Las tropas del Ejército Rojo y los soldados estadounidenses invadieron el país, aplastaron la resistencia y desataron sus deseos más depravados sobre la población, especialmente sobre mujeres y niñas, sin nada que los detuviera excepto su propia brújula moral individual. Esta es la historia del destino abominable de los alemanes después de la caída del Tercer Reich. La caída de Berlín, el apocalipsis final del nacionalsocialismo. La batalla de Berlín, librada entre abril y mayo de 1945, fue una de las confrontaciones más crueles y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Para los aliados, fue el asalto final que pondría fin a la guerra que mató a 75 millones de personas en todo el mundo. Para los alemanes, era una cuestión de vida o muerte, la defensa de su patria. Ambos bandos lucharon hasta las últimas consecuencias, incluso involucrando a mujeres y niños en la defensa de Berlín. El avance del ejército soviético a través del territorio alemán fue rápido, y a mediados de abril ya estaban en las afueras de Berlín, bombardeando incansablemente la capital alemana con fuego de mortero. Para el 25 de abril, Berlín estaba completamente rodeada, y al día siguiente, unos 500.000 soldados soviéticos se abrieron paso a la fuerza por la ciudad. En su búnker subterráneo en Berlín, el Führer estaba decidido a salvar la capital en ruinas y ordenó al general de las SS, Felix Steiner, atacar a los rusos antes de que pudieran lanzar un asalto a Berlín. Pero las tropas de Steiner estaban gravemente dañadas, diezmadas por los intensos combates de los meses anteriores. El noveno ejército, la única fuerza que podía salvar a Steiner y Berlín, con sus 100.000 hombres y 800 tanques y cañones de asalto, estaba atrapado en el bosque de Spree por los soviéticos. El Ejército Rojo tenía 1 millón de hombres y 10.000 tanques. En cuanto a los refuerzos de Hitler en Berlín, consistían en menos de 5.000 efectivos de la Luftwaffe y miembros de las juventudes hitlerianas, todos armados con armas de mano. La ciudad estaba condenada. Durante la siguiente semana la batalla por Berlín se libró ferozmente. Fieles a su lema, «Mi honor es mi lealtad», las Waffen-SS lucharon amargamente junto con miembros de las juventudes hitlerianas, la milicia nacional improvisada conocida como Volkssturm, la Luftwaffe y las tropas de la Wehrmacht. Aquí, los soldados recibieron la orden de luchar hasta la muerte y cualquiera que desertara o evadiera sus deberes era cazado por el batallón de escolta personal de Heinrich Himmler y colgado del poste de luz más cercano. Pero incluso en los últimos días de la guerra, tanto la Wehrmacht como las SS demostraron ser una máquina de combate eficiente, formidable y despiadada. Incluso cuando las últimas horas se libraban en el caldero ardiente de Berlín, las unidades alemanas, careciendo de todas las provisiones, incluidas muchos tipos de armas, detuvieron y frenaron eficazmente varios asaltos rusos. Sin embargo, ningún patriotismo o fuerza de voluntad pudo detener el feroz avance de los soviéticos. Muchas ciudades alemanas se rindieron a las campañas de bombardeo, y Hitler y sus funcionarios se dieron cuenta de que su sueño de un Reich universal había terminado. Berlín, el corazón del Reich, era un campo de batalla. Adolf Hitler se volvió cada vez más delirante y desconectado de la realidad, especialmente desde que se retiró a su búnker subterráneo. Su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, le alimentaba con un flujo constante de mentiras sobre victorias alemanas inexistentes, incluso cuando el fuego de artillería soviética se podía escuchar no muy lejos del búnker. Mientras tanto, el pueblo alemán luchaba por sobrevivir. Los alimentos y las necesidades básicas se volvieron escasos. La mayoría de las ciudades estaban completamente destruidas, lo que obligaba a los civiles a refugiarse en refugios antiaéreos o huir al campo. Los Gauleiters, líderes regionales nazis, a menudo permanecían en la negación,
aferrándose al poder y recurriendo a medidas cada vez más brutales contra los disidentes y los sospechosos de deserción. Dentro del liderazgo nazi comenzaron a aparecer grietas. El 23 de abril, Hermann Göring envió a Hitler un telegrama pidiendo asumir el liderazgo del régimen, pero esto enfureció a Hitler, quien declaró a Göring traidor al Reich. No tuvo más opción que huir al sur con la esperanza de negociar una rendición separada con los aliados. Heinrich Himmler, jefe de las SS, intentó ponerse en contacto con los aliados occidentales a espaldas de Hitler, pero finalmente fue capturado y se quitó la vida mordiendo una cápsula de arsénico. En la madrugada del 29, un desesperado Hitler se casó con Eva Braun y dictó su última voluntad y testamento. Las noticias de las tropas soviéticas acercándose al búnker eran cada vez más alarmantes. A las 3:30 de la tarde del 30, se escuchó una fuerte explosión en el búnker subterráneo y las tropas de las SS encontraron a Hitler y Eva muertos en su estudio. Las tropas tenían instrucciones específicas de quemar los cuerpos para que las tropas aliadas no pudieran encontrarlos, y nunca lo hicieron. La noticia de la muerte de Hitler sumió a la Alemania nazi en una mayor confusión. Joseph Goebbels y su esposa Magda tomaron el mismo camino envenenándose a sí mismos y a sus 6 hijos. El 2 de mayo, con Berlín rodeada, las fuerzas soviéticas finalmente asaltaron el edificio del Reichstag, izando la bandera roja sobre la capital alemana. Esto marcó el fin de la existencia física del Tercer Reich. Los combates continuaron en Berlín y otras ciudades alemanas durante unos días, pero el 7 de mayo, el gran almirante Karl Dönitz, el recién nombrado presidente del Reich, firmó un documento de rendición incondicional, poniendo fin formalmente a la guerra en Europa. Pero eso no significó que todo volviera a la normalidad. En ese momento los aliados comenzaron una carrera contra el tiempo para encontrar y procesar a los muchos criminales de guerra nazis que ahora intentaban pasar desapercibidos y comenzar una nueva vida lo más lejos posible de Alemania. Algunos de los funcionarios nazis más leales, como Martin Bormann, Heinrich Himmler y Robert Ley, optaron por quitarse la vida en lugar de enfrentar un juicio en Nuremberg. Otros se rindieron a las nuevas autoridades con la esperanza de salvar sus vidas. Hermann Göring, que estaba bajo arresto domiciliario por conspirar contra Hitler, fue liberado el 5 de mayo por una unidad de la Luftwaffe que pasaba y se dirigió a las líneas estadounidenses para rendirse. Pensó que era mejor rendirse a los estadounidenses que a los soviéticos, un pensamiento que probablemente le salvó la vida, considerando cómo los soviéticos tenían la costumbre de disparar a los nazis al verlos. La batalla por la capital del Reich fue una empresa colosal para los rusos, y la pérdida de vidas en ambos bandos fue inmensa. No hay cifras exactas de bajas, pero se estima que 1 millón de hombres murieron y resultaron heridos solo en abril. Guerra de guerrillas, defendiendo Berlín calle por calle. En septiembre de 1944, cuando los aliados occidentales y el Ejército Rojo avanzaban hacia el Reich a gran velocidad, el liderazgo nazi quería seguir luchando contra sus enemigos jurados incluso después de la derrota. Decidieron establecer un movimiento de resistencia conocido bajo el nombre en clave de Hombre Lobo. Sería una fuerza élite y secreta diseñada para la resistencia partisana y los asesinatos. Los miembros del Hombre Lobo tendrían como objetivo matar a figuras clave enemigas y sabotear instalaciones enemigas, mediante explosivos y armas ocultas. Se diseñó una gama completa de artículos e incluso prendas hechas de explosivo Nipolit, incluyendo impermeables con forros hechos de explosivo. Los reclutas del Hombre Lobo fueron enseñados a matar centinelas con una garrota con nudo corredizo de aproximadamente 1 metro de largo o una pistola Walter con silenciador. Operarían en grupos de 3 a 6 hombres y recibirían raciones para 60 días. Se puso especial énfasis en los suministros de gasolina y petróleo como objetivos. Las autoridades nazis ordenaron 2.000 radios y 5.000 kits de explosivos, pero pocos estuvieron listos a tiempo. Las bombas incendiarias americanas lanzadas en los bombardeos fueron recolectadas y los prisioneros de los campos de concentración fueron obligados a revisarlas y extraer el material para reutilizarlo. Los chicos de las juventudes hitlerianas fueron enviados a sus áreas seleccionadas, donde se les dijo que enterraran sus explosivos. Luego, contactaran a los líderes locales nazis para alojamiento y raciones.
A todos se les dio una sola misión no especificada. Luego se les dijo que fueran a casa como si nada hubiera pasado. Hacia el final, el entrenamiento se volvió muy apresurado, por lo que muchos de ellos eran más propensos a explotarse a sí mismos en lugar de al enemigo. En última instancia, el hombre lobo logró muy poco, aparte de un par de asesinatos como los alcaldes de Aquisgrán y Krankenhagen, pero lograron intimidar a los civiles. Luchar en las calles de Berlín era un asunto completamente diferente. A pesar de las órdenes estrictas de Hitler, todos sus planes estaban lejos de la realidad, ya que Berlín no tenía una fuerza de defensa militar organizada y ningún general de las SS estaba formalmente a cargo de la defensa. Los que fueron asignados a la ciudad tenían que arreglárselas con muy pocos recursos y no podían esperar ayuda del exterior. Además, Heinrich Himmler había ordenado a las tropas de las SS ejecutar a cualquier persona siquiera remotamente sospechosa de cobardía. 10.000 alemanes fueron asesinados en las calles de Berlín durante el período de resistencia porque rechazaron sus órdenes de luchar hasta la muerte. No había elección para la mayoría de los alemanes. Serían asesinados ya sea por el enemigo o por sus propios camaradas. Goebbels, como comisionado del Reich para Berlín, había ordenado que ningún hombre capaz de portar armas pudiera dejar Berlín. Solo el cuartel general de la defensa de Berlín podía emitir una exención. La mayoría de los 17.000 prisioneros de guerra franceses del Stalag III D fueron puestos a trabajar en la ciudad, creando barricadas y cavando trincheras en las aceras en las esquinas de las calles. Algunos de ellos aprovecharon la oportunidad para huir y algunos fueron asesinados en el proceso. Al final, pocas barricadas se colocaron y no había nadie para ocupar las estaciones de batalla. En la mañana del 27 de abril, un intenso bombardeo de artillería de Berlín comenzó a las 9:30 de la mañana, un par de horas después del final del último ataque aéreo aliado. Dentro de su búnker, Hitler estaba aterrorizado al escuchar las explosiones. ¿Ya están los rusos tan cerca?, preguntó, claramente conmocionado. La caída de Berlín era inevitable. El general soviético Kazakov había adelantado sus divisiones de artillería de ruptura y todas las demás baterías de cañones pesados, con obuses de 152 milímetros y 203 milímetros. Los proyectiles rusos llevaban mensajes escritos a mano del Ejército Rojo, para la rata Goebbels, para Stalingrado, para la panza gorda de Göring y para huérfanos y viudas. Desde esa mañana hasta el 2 de mayo, dispararon 1.800.000 proyectiles en el asalto a la ciudad. Las bajas entre las mujeres especialmente fueron muchas, ya que seguían haciendo fila bajo la llovizna, esperando sus raciones de crisis. Cuerpos mutilados fueron lanzados por las plazas en el suroeste de Berlín, mientras la gente hacía fila frente a los grandes almacenes Karstadt, esperando una ración de carne y pan. Muchos otros fueron asesinados en las colas en las bombas de agua. Cruzar una calle se convirtió en una carrera de un refugio inseguro a otro, gracias a las barricadas incompletas. La mayoría se rindió y regresó a sus sótanos. Algunos, sin embargo, aprovecharon la última oportunidad para enterrar plata y otros objetos de valor en su jardín o en un terreno cercano. Pero la implacabilidad del bombardeo y la caída aleatoria de los proyectiles pronto obligaron a la mayoría de la población a volver a los subterráneos. Luchar en las calles de Berlín recordó a muchos soldados y oficiales soviéticos la cruel batalla por Stalingrado, donde la ciudad fue asediada durante 6 meses por una fuerza alemana superior. Por supuesto, los roles estaban completamente invertidos esta vez, con el Ejército Rojo como atacante disfrutando de una enorme superioridad en blindaje y poder aéreo, y la Wehrmacht como defensor y emboscador. Las Waffen-SS no creían en permanecer detrás de las barricadas improvisadas levantadas cerca de las esquinas de las calles. Sabían que estos obstáculos, no muy efectivos, serían lo primero en ser destruidos por el fuego de artillería. Estaba bien poner tiradores en las ventanas de los pisos superiores o en los techos, porque los tanques no podían elevar sus cañones lo suficiente, pero con el Panzerfaust hacían sus emboscadas desde sótanos y ventanas de sótanos. Esto se debía a que el Panzerfaust era muy difícil de disparar con precisión desde arriba. Las juventudes hitlerianas copiaron entusiastamente a las SS y pronto el Volkssturm siguió las mismas tácticas.
La juventud hitleriana. Niños entrenados para matar, usados como carne de cañón. Al luchar en los bosques a las afueras de Berlín, el ejército soviético se sorprendió al descubrir que muchos de los soldados del ejército alemán eran muy jóvenes. No lo sabían en ese momento, pero debido a la falta de poder militar, los nazis tuvieron que recurrir a usar sus tropas de reserva de la juventud hitleriana. Las fuerzas alemanas maltrechas en el bosque de Spree fueron así acompañadas por un grupo de soldados en entrenamiento muy jóvenes de la división Panzergrenadier SS Feldherrn Halle. La mayoría de ellos tenían entre 16 y 18 años. Algunos, incluso más jóvenes, comenzaron a morterear el roble, uno de los pocos parches de bosque caducifolio en el área. Había alrededor de 350 de ellos en una caótica variedad de uniformes. Algunos tenían cascos de acero, algunos tenían gorras laterales y otros llevaban gorras con visera. Muchos no tenían más que sus uniformes de la juventud hitleriana. Estaban intensamente orgullosos de su tarea, sin embargo, muchos de ellos apenas podían levantar una caja de municiones completa y no podían sostener los rifles correctamente en el hombro, porque las culatas eran demasiado largas para sus brazos. En su primer ataque, los francotiradores soviéticos los abatieron con puntería deliberada. El comandante de la unidad cayó con una bala en la cabeza. Solo un puñado de soldados regresó con vida. Ese primer encuentro preparó a los soviéticos para la situación que encontraron en la ciudad de Berlín. La respuesta del Führer al avance de las brigadas de tanques soviéticos hacia Berlín fue ordenar el establecimiento de una división Panzerjagd, o cazadores de tanques. Pero al estilo típico nazi, esta organización de nombre impresionante para destruir tanques no estuvo a la altura de su título. Consistía en compañías de bicicletas principalmente de la juventud hitleriana. Cada ciclista debía llevar 2 lanzadores antitanques Panzerfaust, sujetos verticalmente a ambos lados de la rueda delantera y unidos al manillar. Se suponía que el ciclista debía poder desmontar en un momento y estar listo para la acción contra un tanque T-34 o Stalin. No hace falta decir que esta era una misión condenada al fracaso. Algunos de los funcionarios de Hitler eran conscientes de la locura que implicaba defender Berlín a toda costa. Albert Speer, el arquitecto del Reich que fue nombrado ministro de Industria durante la guerra, sugirió que el 9º ejército debería retirarse del Oder, evitando Berlín por completo. En su opinión, era mejor evitar luchar en la ciudad, llevando los campos de batalla al campo. Otra razón de peso para evitar una batalla en la ciudad era el recurso de los nazis a niños de tan solo 14 años como carne de cañón. Algunos no se abstuvieron de llamar abiertamente a esto infanticidio, ya fuera explotando el fanatismo de la juventud hitleriana engañada o forzando a los niños asustados a ponerse el uniforme bajo amenaza de ejecución. Los maestros mayores en las escuelas arriesgaban la denuncia al aconsejar a sus alumnos sobre cómo evitar ser llamados. Hitler y Goebbels, el ministro de propaganda del Reich, estaban a punto de sacrificar las vidas de esos niños por una causa que no tenía futuro posible. No hay fuentes confiables sobre el número de miembros de la juventud hitleriana que participaron en la defensa de Berlín, pero está claro que la mayoría de ellos murieron. La llamada División de la Juventud Hitleriana, creada por el líder de la Juventud del Reich, Arthur Axmann, fue entrenada en 1945 en el Reichssportfeld en el uso del Panzerfaust, un arma antitanque personal similar a un bazooka. Axmann les dio conferencias sobre el heroísmo de Esparta y trató de inspirar un odio inquebrantable hacia el enemigo y una lealtad inquebrantable hacia Adolf Hitler. Solo hay victoria o derrota, les dijo. Algunos de los jóvenes encontraron profundamente conmovedora la tarea que tenían por delante. El hecho de que un destacamento de chicas llamadas Blitzmadel también estuviera alojado en el Reichssportfeld, sin duda aumentó el atractivo para los jóvenes. Tanto las chicas como los chicos pensaban que estaban luchando por el futuro de su país. Sin embargo, nadie les dijo que sus esfuerzos eran inútiles, ya que la guerra ya estaba llegando a su fin. El liderazgo nazi también estaba preparando en ese momento una división de auxiliares militares femeninas. Las jóvenes tenían que jurar un juramento de lealtad que comenzaba: «Juro que seré fiel y obediente a Adolf Hitler, el Führer y comandante en jefe de la Wehrmacht». Las palabras lo hacían sonar como un matrimonio masivo.
Pero el 30 de abril, su esposo colectivo las dejaría para siempre. Poco después, Berlín cayó en manos de los soviéticos y los destinos de estas jóvenes se volvieron horribles. Miseria infinita para las mujeres durante la batalla de Berlín. El régimen nazi, que nunca quiso que las mujeres se vieran manchadas por la guerra o cualquier cosa que interfiriera con la crianza de los hijos, ahora exigía en su desesperación que las jóvenes lucharan junto a los hombres. Los locutores de noticias en la radio apelaban a las mujeres y niñas para que tomaran las armas de los soldados heridos y caídos y participaran en la lucha. Ahora se les decía a las mujeres que debían defender su libertad, su honor y sus vidas. Por supuesto, ninguna de estas mujeres tenía algún tipo de entrenamiento militar. Solo unas pocas jóvenes tomaron armas. La mayoría eran auxiliares adjuntas a las SS. Un puñado, sin embargo, se encontró envuelto en los combates. La mayoría de las mujeres en Berlín simplemente tenía que cumplir con sus deberes normales como madres y esposas en el Tercer Reich. Es decir, cuidar de los niños, conseguir comida y agua, y proteger sus hogares. Dadas las circunstancias, todas estas se convirtieron en tareas heroicas durante la batalla de Berlín. La batalla se libró en sus calles, en sus apartamentos e incluso en los sótanos en los que se refugiaban. Las bajas civiles ya habían sido muchas. Las mujeres alemanas eran estoicas. Se quedaban en fila para obtener comida durante horas, y cuando las explosiones mataban a algunas de las mujeres en la cola, el resto simplemente cerraba filas y seguía esperando. Nadie se atrevía a perder su lugar. Las mujeres hacían fila para recibir una ración de mantequilla y salchicha seca, mientras que los hombres solo emergían para formar fila para recibir una ración de schnapps. Parecía ser simbólico. Las mujeres se ocupaban de la inmediatez de la supervivencia, mientras que los hombres necesitaban escapar de las consecuencias de su guerra. El fallo en las tuberías de agua significaba colas más peligrosas. Las mujeres esperaban en fila con cubos y jarras de esmalte en su bomba de calle más cercana, bombeando el agua manualmente para llevar a casa. Sin embargo, la inanición y la falta de agua no eran el principal peligro. Muchas mujeres simplemente no estaban preparadas para el shock de la venganza rusa, por mucha propaganda que hubieran escuchado. Todos estaban al tanto de las afirmaciones alemanas de que los rusos eran cerdos y propensos a agredir sexualmente a las mujeres, pero nadie sospechaba que pudieran hacerlo de una manera tan abierta y a una escala tan grande como lo hicieron en Berlín. Los informes de la invasión soviética de Berlín son horripilantes. En la noche del 25 de abril, el Ejército Rojo avanzó a través de Neukölln, uno de los principales barrios de Berlín. Irrumpían en los edificios armados con ametralladoras y exigían que todos los que se escondieran allí entregaran sus anillos, relojes y joyas. Cuando llegó la mañana del 26 de abril, todas las personas que fueron robadas por las tropas soviéticas se dieron cuenta de que habían salido muy bien libradas. Escucharon historias terribles de lo que había sucedido durante la noche. La hija de un carnicero de 14 años había sido asesinada a tiros cuando resistió a 2 soldados que intentaron forzarla. Otra joven, de no más de 20 años, había sido agredida por varios soldados frente a su familia. Incapaz de soportar tal horror, la familia decidió ahorcarse. Los padres murieron, pero la joven agredida fue cortada por un vecino y llevada a un apartamento seguro. Tuvo que vivir toda su vida con las cicatrices emocionales de esa noche en Berlín. Debido a la imposibilidad virtual de obtener ayuda oficial, muchos soldados y civiles heridos eran atendidos en los sótanos de las casas por madres y niñas. Sin embargo, esto era peligroso, porque los rusos reaccionaban a la presencia de cualquier soldado en un sótano como si todo el lugar fuera una posición defensiva. Para evitar esto, las mujeres generalmente desnudaban a los heridos de sus uniformes, los quemaban y les daban ropa de repuesto de arriba. Otro peligro surgió cuando los miembros del Volkssturm, al decidir escapar a casa justo antes de que llegaran los rusos, dejaron atrás la gran mayoría de sus armas y municiones. Las mujeres que encontraban armas no perdían tiempo en deshacerse de ellas. Sabían que el Ejército Rojo era propenso a ejecutar a todos los habitantes de un edificio donde se encontraran armas. Durante los primeros días y meses de la ocupación aliada de Berlín, se informa que la agresión sexual contra mujeres de todas las edades se había vuelto rutinaria. Había sido naturalizada por víctimas, perpetradores, autoridades y testigos por igual. Nadie hacía nada al respecto.
Nadie reaccionaba contra los abusos que ocurrían en una sociedad aturdida por la destrucción, la muerte y los bombardeos continuos. Las mujeres y niñas alemanas simplemente fueron abandonadas a su propio destino y a los deseos de los hombres uniformados. Este tipo de crimen fue solo uno en una serie de horribles humillaciones que vinieron con la guerra y la derrota. Estas mujeres habían perdido sus hogares, viendo cómo las paredes caían sobre sus seres queridos. Se habían convertido en refugiadas y se encontraban de repente incapaces de llevar un pan a sus hijos. Vieron a sus esposos ser asesinados, mutilados o hechos prisioneros. Esas mujeres también tuvieron que ver cómo sus hijos enfermaban y morían, cómo sus padres también morían de alguna enfermedad, cómo sus hijos comenzaban a sufrir de desnutrición. La agresión sexual diaria entonces era solo un capítulo más en este infierno diario. Las historias de violencia sexual se contaban como una simple consecuencia normal de la derrota. Muchos hombres y mujeres incluso justificaban estas acciones y se decían a sí mismos que se lo merecían. Mujeres, niñas e incluso mujeres mayores fueron atacadas brutalmente en grupos y en público. A menudo había una fila de soldados esperando su turno. Eran consideradas nada más que un pedazo de carne, apenas un objeto de deseo. Historias verdaderamente impactantes han sobrevivido de aquellos tiempos en las calles de Berlín. Soldados llenos de lujuria y deseo de venganza no solo las atacaban sexualmente, sino que también las mutilaban, dejando su marca personal en lo que consideraban el enemigo. Hay casos de mujeres que fueron asesinadas a tiros justo después de ser brutalmente atacadas. Hubo informes de cuerpos de mujeres encontradas tiradas en las calles, con sus cuerpos abiertos desde el estómago hasta el ano. Todo este horror injustificable también es parte de la historia de la liberación de Berlín. Crueldades indecibles en medio del colapso del Reich. Los últimos días de la defensa de Berlín, después de la muerte de Hitler, fueron caóticos. Durante la retirada hacia el centro de Berlín, los escuadrones de ejecución de las SS realizaron su trabajo de verdugo con una urgencia y un fanatismo frío cada vez mayores. Los escuadrones de las SS entraban en las casas donde habían aparecido banderas blancas y disparaban a cualquier hombre que encontraran, acusado de cobardía y traición al Tercer Reich. Las condiciones para los involucrados en los combates empeoraron progresivamente. Las tropas alemanas rara vez podían acercarse a una bomba de agua. Tenían que saciar su sed, exacerbada por el humo y el polvo, con agua de los canales. También hubo cada vez más casos de colapsos nerviosos por la combinación de agotamiento y fuego de artillería constante. Para los civiles de Berlín, las causas ideológicas ya no importaban mucho. Mientras la radio seguía transmitiendo órdenes y discursos de Heinrich Himmler y Joseph Goebbels, hablando de heroísmo y honor, la supervivencia era lo que contaba para los civiles bajo el bombardeo. Lo peor estaba por venir. El general soviético Kazakov estaba trayendo cañones de asedio de 600 milímetros en vías especialmente ensanchadas a lo largo de la línea que conducía a la línea de metro de Schlesinger en el este de la ciudad. Cada proyectil pesaba media tonelada. Uno de los refugios más grandes de Berlín era el búnker de Anhalter Bahnhof, junto a la estación principal. Construido en ferrocemento, con 3 pisos sobre el suelo y 2 debajo, sus paredes tenían hasta 4,5 metros de espesor. Las autoridades habían proporcionado asientos y mesas de pino, así como suministros de emergencia de sardinas enlatadas, pero ninguno duró mucho cuando tanto el combustible como la comida escaseaban tanto. La gran ventaja del búnker de Anhalter era su conexión directa con los túneles del metro, aunque los trenes no funcionaban. La gente podía caminar los 5 kilómetros hasta el Nordbahnhof sin estar nunca expuestos. Cada vez más personas acudían al búnker de Anhalter. Las condiciones en el búnker se volvieron espantosas, con hasta 12.000 personas apiñadas en 3.600 metros cuadrados. La aglomeración era tan grande que nadie podría haber llegado al baño, incluso si hubiera estado abierto. Una mujer describió cómo pasó 6 días en el mismo escalón. Para los alemanes higiénicos fue una gran prueba, pero con los suministros de agua cortados, el agua potable era una prioridad mucho mayor. Había una bomba que aún funcionaba fuera de la estación, y las jóvenes cerca de la entrada se arriesgaban a correr con un balde para buscar agua. Muchas fueron asesinadas porque la estación era un objetivo principal para la artillería soviética, pero aquellas que regresaban con vida
ganaban la gratitud eterna de aquellos demasiado débiles para buscarla por sí mismos, o intercambiaban sorbos por comida de aquellos que no tenían el valor de correr el riesgo ellos mismos. En las barreras antitanques instaladas en las principales intersecciones, los miembros de las SS revisaban los documentos, listos para arrestar y ejecutar a cualquier desertor. En los sótanos, un creciente goteo de oficiales y soldados alemanes comenzó a aparecer con ropa civil. Cuanto mayor era la multitud, menor era la posibilidad de heroísmo de libro de texto. Pero sus números también disminuían a medida que los soviéticos se acercaban. El número de heridos en el búnker de Anhalter había crecido tanto para finales de abril que las jóvenes habían hecho una bandera de la Cruz Roja, usando sábanas y lápices labiales. Este fue un esfuerzo inútil. Incluso si los observadores de artillería soviéticos hubieran visto el símbolo de la Cruz Roja a través del humo y el polvo de la mampostería, no habrían desviado su fuego de batería. Un búnker era un búnker. El hecho de que contuviera civiles era irrelevante. Sin embargo, los números dentro disminuían rápidamente, ya que mujeres y niños escapaban por los túneles durante la noche del 27 de abril. Las tropas del 5º Ejército de Choque y el 8º Ejército de Guardias estaban literalmente en la puerta. El 2 de mayo, los combates terminaron. Pero para la gente de Berlín, y particularmente para las mujeres, el infierno acababa de comenzar. La Segunda Guerra Mundial fue notoria por no caracterizarse particularmente por escaramuzas callejeras, ya que la mayoría de los campos de batalla estaban ubicados lejos de las concentraciones urbanas. La locura y la obstinación de Adolf Hitler, que actuó por fanatismo y contra el mejor juicio, llevaron la guerra a las calles de Berlín. Aproximadamente 80.000 soldados soviéticos perdieron la vida en esta batalla, junto con 100.000 soldados alemanes y la asombrosa cifra de 125.000 civiles. Muchos más resultaron heridos, y las mujeres sufrieron especialmente a manos de las feroces fuerzas de ocupación. Pero fueron precisamente las mujeres quienes enfrentaron sus destinos con valentía y coraje, y sus historias no deben ser olvidadas.